Carolina Martínez Pulido es doctora en biología, ha sido profesora titular del Departamento de Biología Vegetal en la Universidad de La Laguna, en España. Su actividad prioritaria es la divulgación científica y ha escrito varios libros sobre mujer y ciencia. Ha escrito o ha dicho sobre los bonobos, una especie de simios cercana a la conformación genética humana, con comportamientos parecidos y en algunos casos con conductas diferenciadas y que vuelven a llamarnos la atención en tiempos de la revolución por la igualdad de género y los derechos impostergables. Los bonobos tienen una sociedad matriarcal de estructura flexible, de estructura horizontal. Bueno, ¿podríamos pensar que la sociedad del futuro tendrá alguna relación? Primero conozcamos cómo es exactamente esa estructura de los bonobos, cómo resulta esa forma de organización donde es prioritario el papel de las hembras. ¿Cómo estás, Carolina? Buen día. Hola, buen día. Encantada de estar con ustedes y poder hablar un poquito sobre los bonobos, que son unos animales entrañables. ¿Cuáles son las características que vos señalarías de las comunidades de los bonobos? ¿Las hembras efectivamente son las figuras principales de esta sociedad? Sí, efectivamente, esa es una de sus características más llamativas. Tradicionalmente, cuando se han estudiado a los primates, es decir, a los grandes simios como el bonobo, el chimpancé, el gorila, o bien a los monos, que son parientes de los simios, pero no son iguales, son más pequeñitos, tienen un rabo o cola en vez de los simios, en fin, una serie de diferencias, ¿no? Pero los grandes simios, donde estamos incluidos nosotros, los humanos, generalmente se han interpretado y estudiado desde un punto de vista profundamente androcéntrico, o sea, girando en torno a la figura masculina. Más sencillamente, los estudios han sido profundamente machistas. Y entonces, bueno, los han hecho hombres básicamente todos, ¿no? Sí, exactamente, pero cuando se incorporaron las mujeres al estudio de los primates en condiciones naturales, a ver cómo vivían, etcétera, se dieron cuenta de que no era siempre así. Es decir, esa idea tradicional y convencional del macho dominante, rodeado de un harén de hembras con las que se aparea con todas ellas y ellas son sumisas y pasivas, no representa la realidad. Y un ejemplo claro de revolución, digamos, de ver la convivencia de estos animales desde una perspectiva novedosa, ha sido el descubrimiento y estudio detallado de los bonobos, que son unos simios que viven en unas condiciones absolutamente pacíficas, tranquilos, que son los más que se parecen a nosotros. Los y las expertas consideran que los bonobos representan a la especie hoy viva más parecida a los humanos. ¿Y cómo se comportan? Bueno, pues aparte de que no son muy poco violentos, se comportan porque las hembras son las dominantes en estas sociedades, y ellas son dominantes no porque sean físicamente más fuertes que los machos, porque normalmente los machos tienen un desarrollo muscular, etcétera, mayor, ¿no? Pero las hembras son capaces de generar entre ellas unos extraordinarios vínculos muy fuertes, ¿no? Y entonces, al actuar como grupo, las hembras estar unidas y actuar como grupo, tienen más fuerza que los machos, ¿no? Y Carolina, ¿qué tal? Cruz te saluda. Te quiero detener ahí, porque me parece central que podamos escucharte, explicarnos qué significa dominar en una organización como la que estás planteando, porque a veces cuando pensamos en la dominación se nos vienen conductas por ahí más patriarcales, ¿no? O más de violencia, de sumisión. Dominar en una, yo voy a decir sociedad, me corregirás con los términos, como la de los bonobos. ¿Qué significa? Claro, está muy bien esa cuestión tuya. Primero quiero decir una cosa, ¿no? El patriarcado significa la dominancia de los hombres sobre las mujeres. ¿Y qué significa para nosotros esa dominancia? Principalmente explotar a las mujeres, explotar el trabajo de las mujeres y tenerlas en una posición subordinada y sumisa. Eso, y mientras que el matriarcado significaría lo contrario, pero el matriarcado no ha existido, por lo menos no existe
existen pruebas de que las mujeres hayan dominado a los hombres. Eso por un lado en nuestra sociedad. En el caso de los bonobos, la dominancia está bastante próxima a la igualdad. Las hembras se agrupan y viven conjuntamente como en un vínculo, ¿no? Y forman dentro de esa sociedad, que es un clan, porque estos animales son muy sociables, ¿no? Entonces, dentro del grupo las hembras tienen una posición central. Es decir, por ejemplo, cuando se encuentran el alimento, son ellas las primeras que comen. Cosa que, por ejemplo, en los chimpancés no ocurre. En los chimpancés, cuando hay alimentos, se encuentran, suponte, un árbol lleno de frutos. Los chimpancés machos comen primero y después las hembras. En este caso no. Las hembras bonobos son las primeras que acuden al alimento y se sacían, ellas y sus crías. Y luego se alimentan los machos con lo que queda, ¿no? En caso de que algún macho intente interrumpirlas, ellas se agrupan entre todas y lo echan. Lo expulsan del árbol o del lugar donde han encontrado alimento. Entonces, pero generalmente tienen una relación nada violenta, muy tranquila y en paz. Y aquí hay otro aspecto muy importante que tenemos que subrayar de los bonobos, y es que tienen el papel prioritario que ocupan las hembras está relacionado también con las relaciones sexuales. Es decir, para los bonobos el sexo es un tipo de relación que se utiliza con mucha frecuencia entre machos y machos, machos y hembras. Son como frotamientos de las zonas genitales, ¿no? Y eso los tranquiliza y hace que su vida sea mucho más relajada, mucho más tranquila y menos agresiva y alborotada que la de sus parientes más próximos, que ¿Podríamos decir que el sexo es un modo en los bonobos de resolver los conflictos sin violencia, Carolina? Exacto, y eso es lo bueno y lo atractivo que tienen estos animales y lo que ha deslumbrado inicialmente por prejuicios absolutamente mojigato, podríamos decir, de excesivo pudor. No se quiso hacer referencia a los bonobos a nivel público porque los mismos primatólogos, principalmente los hombres, que eran los que les daba como que parecía un tema prohibido, ¿no? De que eso no hay que hablar, de que eso, pero claro, vamos, en una sociedad que vive en condiciones naturales, en medio de grandes bosques, ¿cómo va a estar con ese tipo de prejuicio? El sexo es una actividad más de la vida de los organismos, de los animales y de las plantas, si no, no habría reproducción. Pero además copulan de frente, ¿no? Deben ser pocos los animales que tienen, o no hay otros que copulan de frente como los humanos, ¿no? Al parecer, lo descubierto hasta ahora, porque claro, estas cosas siempre tienen sorpresas a medida que se van conociendo más, ¿no? Pero de momento al menos son los únicos que copulan de frente, igual que nosotros, igual que los seres humanos, lo cual generó pues muchísimas discusiones y llamó muchísimo la atención. Pero más que el hecho de que copulen de frente o de otro tipo de posiciones, lo interesante, por lo menos para mi gusto y para el gusto de muchos autores que han leído sobre estos temas, es que el sexo es como si fuera un relajante. En vez de pegarse, agredirse, gritar y chillar, copulan, pero además son como frotamientos muy rápidos y muy como divertidos, porque les ven las caras a ellos en internet, que hay muchísimas imágenes, y es sorprendente cómo eso relaja tensiones y permite que entonces la convivencia entre ellos sea como muchísimo más relajada y mucho más fuerte, ¿no? Carolina, aprovechando tu entusiasmo, estamos hablando con Carolina Martínez Pulido, que es doctora en biología. A mí me gustaría preguntarte si en algún momento pudiste proyectar esto en los humanos, especialmente en el último tiempo, que como sabés ha habido avances de los diferentes feminismos, los liderazgos empiezan a cambiar, dejan de ser patriarcales, lenta, pero progresivamente esto sucede. Si fuésemos imaginativos, cariñosos y pacifistas, una sociedad dominada por el cuidado mutuo, ¿qué tal? ¿Te imaginás eso? ¿Una sociedad más parecida a los bonobos? Sí, de hecho, un investigador que se llama Frans de Waal, que es uno de los que más ha trabajado concretamente en los bonobos, ha señalado exactamente eso que tú estás señalando. Si nosotros no hubiésemos comportado como
los bonobos, con un comportamiento semejante al de los bonobos, probablemente nuestra convivencia habría sido mucho menos afín a las guerras y a la violencia. Lo que pasa es que no podemos decirlo porque los bonobos fueron los últimos que se descubrieron, son las últimas especies la última especie de primate que se descubrió. Y claro, ya, digamos, nuestros estudios y nuestra forma de entender nuestro comportamiento traía unas raíces de violencia y de dominancia precisamente basadas en los estudios de los chimpancés y de los gorilas. Pero la verdad que es muy esperanzador pensar que si pudiéramos potenciar sociedades menos agresivas, incluso menos prohibitivas con respecto al sexo, con respecto a las relaciones interpersonales, entendiendo el sexo también como una herramienta social, como una herramienta para fomentar buenas relaciones entre las personas, podríamos quizás, haciendo cierto el dicho aquel de los hippies, ¿no? Haz el amor y no la guerra. Qué lindo el mensaje Mira, perdóname un minutito, pero quería decirte una cosa entre paréntesis. Yo vivo en Canarias, en las Islas Canarias, en España, desde hace un montón de años, pero soy tucumana, nací en Tucumán. Se te nota un poco el acento. Con todos ustedes. Se te nota y es muy lindo que puedas conservarlo a pesar de tu tiempo allá, ¿no? Sí, la verdad que sí. Pero mira, otra cosa que te quería comentar también es que las mujeres científicas, en este caso primatólogas, son las que han sacado a la luz principalmente el papel de las hembras. Las primatólogas son las que han dado a conocer el papel de las hembras en las sociedades primates. Y esto es muy importante porque no podemos, hasta que las mujeres se incorporaron a este mundo de la ciencia de manera activa, la mayor parte de los estudios se han hecho en torno a los machos. Y claro, una sociedad primate, una sociedad de animales, un grupo de animales, no está compuesto solo por machos. Está compuesto por machos, hembras, crías, animales viejos, animales enfermos, animales que presentan algún tipo de anomalía. Todos ellos forman parte del conjunto social y se interrelacionan entre ellos. No podemos fijarnos solo en los machos. Al fijarnos en las demás formas de vida, en los demás individuos que forman un pequeño clan, una pequeña tribu, entonces se han ido saliendo a la luz el papel de las hembras. Te mandamos un gran abrazo y agradecemos especialmente que nos hayas dedicado un rato de tu tarde ahí en Canarias. Sí, vale, pues muy bien, ha sido una satisfacción para mí, muchas gracias por llamarme. Que tengas un muy buen día todavía. Vale, Carolina pues Martínez, para ustedes. Gracias, Carolina Martínez Pulido, doctora en biología. Qué interesante su mirada, Cruz, en el final, para dejarnos con esta idea de que es posible construir en el mundo de los humanos, más allá de todo lo que uno ve y lo que se dice, lo que escuchamos, más allá de nuestras creencias, hacer esa sociedad un poco más amorosa, basada más, te diría, en el mimo y no en la guerra, ¿no? Creo que no hay mejor momento para un sábado a la mañana que conversar con alguien que habla con tanto entusiasmo. Eso ya contagia. Mi mañana ya está saldada. Yo termina Sábado Verde y me voy chocho de haber escuchado a una profesional que aprende de la naturaleza, que escucha a la naturaleza y que nos lo comunica con tanta pasión. Sí, acá María de la Plata dice, amo a los bonobos, y alguien de alrededor, todo un aura bueno, de simpatía y amorosidad, que es lo que plantea Carolina, ¿no? Para dejar de lado eso, ¿no? La agresividad, la competencia y tanta cosa que nos ha hecho mal. Bueno, empezamos hablando de la necesidad de reformular el paradigma hacia un buen vivir. Y estas interpretaciones tienen que ver con esa visión horizontal del buen vivir. Nos lleva a un replanteo, invariablemente nos lleva a preguntarnos todo de nuevo, con lo dificultoso que eso es, ¿no? Porque pensaba en el transcurso del programa, la necesidad de deconstruirnos en muchas personas implica
que se vean casi autodestruidos. Una persona piensa que si se deconstruye, es decir, si empieza a repensar el modo en que era, empieza a diluirse. Y eso también pasa en la sociedad. Me parece que hay que seguir dando esas herramientas que nos fortalezcan para deconstruir. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.